Estimados hermanos de Tiempo Reformado y de Pacífico Comunicaciones, buenas noches. Me es grato estar en esta oportunidad con ustedes para compartirle la palabra, la cual está en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, libro 2 de Corintios, capítulo 1 y verso 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La predicación de esta noche lleva por título ¿Por qué soy atribulado? Y antes de compartir esta palabra vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en este tiempo y gracias, Señor, por esta palabra que tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Ahí, Señor, donde estamos, tú escogiste, Señor, este día para bendecir nuestra vida. Y sea hablándonos, Señor, a través de esta palabra, sé tu bendito Espíritu Santo llevándola a nuestro corazón. Bendice, Señor, esta palabra y este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y viviendo en este tiempo, en este contexto en el cual no dejamos de una u otra manera pasar tribulaciones. Entonces quizá has llegado alguna vez a preguntarte, ¿no? ¿Por qué tú tienes dificultades como cristiano? A veces en alguna situación tú te convertiste a Cristo y pensabas que después de tu conversión te iría de lo mejor, ¿no? Sin embargo, no ha sido así. Quizá podrías hasta sentir o pensar que te ha ido de lo peor. Y a veces sientes que eres objeto de la mala suerte antes que sujeto de la bendición de Dios. En la vida cristiana, las aflicciones no son un accidente. No es el azar lo que controla tu vida, sino la providencia de Dios. Uno de los libros más empapados de las lágrimas aclara: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Antes de preguntar ¿por qué?, deberíamos decir ¿para qué? Porque tanto es verdad que nada nos viene por azar como que nada de lo que nos viene es en vano. Dios tiene un mínimo, digo porque son muchos, de 4 grandes propósitos por los que nos permite ser afligidos o estar afligidos. Y voy a enumerar estos 4, son quizá muchos, pero solamente yo escogí estos 4. El primer propósito por qué Dios me permite la tribulación, quizá el primer propósito es el propósito formativo que tiene Dios para mi vida. El primer propósito de las aflicciones, el mismo Dios que gestó el nuevo nacimiento, es el mismo Dios que va a desarrollar la madurez en mí. Y ese tierno asombro que hay cuando un recién nacido viene a la vida y podemos contemplarlo, quizá es la preocupación del doctor cuando ese niño recién nacido no empieza a crecer, ¿no? O no está creciendo. Y esto me deja decir que Dios no tiene o no quiere hijos enanos. Y una de las formas en que Dios nos enseña a crecer es cursando en la escuela del dolor, ¿no? Así Hebreos capítulo 5, del verso 7 al 10, especialmente el verso 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ni aun Cristo fue exento de esta escuela. Aunque Cristo era impecable, este pasaje de Hebreos 5 del 7 al 10 afirma que por el dolor Él aprendió la obediencia. No fue madurar de desobediencia a obediencia, sino de pequeños actos de obediencia al gran acto de obediencia que lo llevó a la cruz. Entonces, hermanos, déjame decirte que el dolor que sientes hoy está potenciando para mañana una obediencia que no podrá pasar desapercibida en este mundo. Por eso, el primer propósito quizá es el propósito formativo de Dios. Dios quiere formar en ti el carácter de Jesús. El segundo propósito es el propósito correctivo.
Si el primer propósito de las pruebas es el formativo, el segundo es correctivo. La Biblia afirma que Dios al que ama disciplina. Hebreos capítulo 12 y verso 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios nos redimió para ser salvos e igualmente para ser hijos adoptivos. La vara de la corrección duele, pero conforta. Confiere a nuestro corazón la confianza de no ser bastardos ni desatendidos, sino hijos del Rey, quienes han de conducirse conforme el decoro de la familia real. Así es, hermanos, como el niño con las llantitas auxiliares cuando aprende a manejar bicicleta, se siente seguro si éstas están al lado, ¿no? Así también la disciplina infunde en nuestra vida la confianza de que la caída fatal será prevenida por una fuerza mayor a nuestro esfuerzo personal. En medio del dolor, proponte hoy día alabar a Dios tanto por la caricia suave como por la áspera disciplina, pues en ambas se escucha el latido del amor paternal. Dios al que ama disciplina, y si no disciplina, pues quizá no será hijo, sino será bastardo, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo propósito por el cual Dios quizá me está permitiendo o estamos pasando alguna tribulación. Recordemos, hay un propósito formativo de Dios, hay un segundo propósito correctivo y el tercero es el propósito preparativo del Señor. Las herramientas usadas por Dios se fraguan en el fuego de la prueba. La lista no es corta. José pasó por años sufriendo perplejidades antes de ser exaltado líder sobre Egipto. Recordemos que Moisés también pasó un periodo de 40 años como vagabundo en el desierto antes de ser líder de Israel. Asimismo, David fue perseguido por 8 largos años por los celos incontenibles de Saúl antes de sentarse en el trono en Hebrón. Pablo ilustra esta verdad en su propia vida. Él consideró que las severas pruebas que le sobrevinieron en Asia no eran una molestia por sacudirse, sino una dosis de empatía a su corazón por los que sufren. Porque es más fácil reír con los que ríen que llorar con los que lloran. Y más natural compadecernos con ellos cuando somos compañeros de toda suerte de prueba. Por eso, el tercer propósito de Dios es un propósito correctivo del Señor, ¿no? Correctivo. De ser atribulado es que Dios está formando en nosotros el carácter del Señor Jesús. Es que Dios está formando en nosotros el que nosotros luego podamos compadecernos de los demás. Y el cuarto y último propósito es el propósito preventivo de Dios. Hay este propósito de la prevención. Este previene episodios quizá de enaltecimiento exorbitante. En la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 12, el verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Increíble pero cierto. Nuestro susceptible corazón es influenciado por las tentaciones y también por las bendiciones. Las tentaciones los desvían, las bendiciones lo hinchan de vanidad. Y entonces las aflicciones son las vacunas antiinflamatorias para prevenir este problema cardíaco.
No pienses que esta prevención está reservada para principiantes o para neófitos de la fe u hombres de doble ánimo. El gran apóstol Pablo mismo requirió prevención. Le fue dado un aguijón en la carne para prevenir que los aires del tercer cielo provocasen alucinaciones apoteósicas. Un aguijón en la carne le fue dado para prevenir la vanidad, para corregirla. Fue un acto de previsión divina, no de remedio. Por eso tenemos que entender, hermanos, que también hay un propósito preventivo de Dios. Si todo sería a las mil maravillas, si todo nos iría bien, quizá nuestro ego, nuestro orgullo de ser buen creyente o de creerme mejor creyente que otro, que solamente pueda recibir la bendición y no la tribulación. Por eso el apóstol nos enseña que también Dios tiene un propósito preventivo para que nos bajemos quizá desde el pedestal en que solo nos estamos subiendo. Por eso, hermanos, hay que entender, ¿no? Dios tiene propósitos en cada situación de nuestra vida. Hay pruebas fastidiosas que anhelamos despojar de nuestra vida antes de pedir a Dios que las remueva. Debemos de considerar en que nos convertiríamos si Él concede nuestra petición. Pues como Dios hirió a Jacob para poderlo bendecir, así debe de haber heridas medicinales que llevamos que nos permiten disfrutar de las bendiciones de Dios con sobriedad. Hermanos, sería imposible agotar todos los propósitos de las pruebas en el cristiano. El apóstol Santiago se refiere a las aflicciones como diversas pruebas. Diversos matices aflictivos generan diversos propósitos que conjuntamente forman la imagen de Cristo en nosotros. Pues hermanos, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que ninguna de ellas es producida por el azar ni resultan infructuosas. ¿En qué situación estás viviendo? ¿En qué situación estamos viviendo? Mañana, tarde y noche, dependiendo de la situación en la cual estamos, surgirá esa pregunta: ¿por qué yo estoy padeciendo? ¿Por qué yo estoy atribulado? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Por qué solamente en mi familia? ¿Por qué siendo hijo de Dios yo tengo que sufrir? Pues debemos de recordar, los propósitos de Dios son muchos y diversos. Solamente yo me limité a decir que Dios tiene un propósito formativo, un segundo propósito correctivo, un propósito preparativo para hacerte instrumento y un propósito preventivo para que no te exaltes más de lo que tú eres. Recuerda, Dios, para hacernos instrumento de su gracia o instrumento para bendición de otros, antes tiene que pulirnos, antes tiene que prepararnos. Y cuando nos prepara, pues muchas veces va a doler. Si no, recuerda, hermanos, tenemos un ejemplo muy visible en nuestras calles. Podemos encontrar aún el que afila cuchillos a través de este afilador de ruleta y que para girando, ¿verdad? Y cuando el cuchillo ha perdido su filo, cuando ha perdido todo para ser útil, entonces llevamos al cuchillo a este afilador y este lo empieza a sobar en el esmeril, ¿verdad? De ida y de venida. Y cada sobada de ida y de venida pues va a sacar chispas desde el cuchillo. Y si quiere ser más filudo, tener más filo, entonces tiene que sobarlo más, entonces hasta dejarlo. Pero en ese proceso el cuchillo tiene que sacar chispas desde él. Y quizás es nuestra vida. Dios, para dejarnos como instrumentos aptos para su servicio, tiene que pulirnos, sacar cosas que están tan pegadas pero que no nos conviene que estén en nosotros, y tiene que desprenderlas para que nuestra vida sea útil para los demás y para el servicio del Señor. Para terminar, hermanos, entonces, no te desanimes. Como dice Santiago en este capítulo 1, en el verso 2 al 4, hermanos míos,
Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Así que, hermano, Dios sea bendiciéndolo. Recuerde que está usted en las manos de nuestro gran Hacedor, y Él tendrá un propósito para lo cual lo está preparando y nos está preparando. Recibamos con agradecimiento, con gracia, de sentirnos que estamos siendo formados en las manos de nuestro Señor, que Él está haciendo de nosotros instrumentos para bendición y que nada escapa a su soberanía. Así que tenga la esperanza si es que está sufriendo por alguna situación. Dios le bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, en este tiempo, Señor, en el cual estamos delante de ti. Seas tú, oh Padre, amado y bueno, Señor, sosteniendo nuestras vidas, sosteniendo la vida, Señor, de todo aquel hijo tuyo que en este tiempo está, Señor, siendo atribulado por circunstancias externas, Señor. Y en su corazón quizá ya no haya habido esperanza y no haya habido consuelo o no haya habido explicación, Señor, para lo que está viviendo. Mas en este día, Señor, tú le estás diciendo qué propósito tienes con él, Señor. Entonces, Señor, le sostengas, lo formas o lo corrijas o lo prepares, Señor, o prevengas quizá en él, Señor, toda vanagloria. Hazle, Señor, instrumento y haznos instrumentos, Señor, de bendición. Estamos en tus manos y ahí seremos, Señor, formados. Tú eres soberano sobre todo y no se dañará nuestra vida, Señor. Te damos gracias por esta palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.